imágenes de aquel día, la Bombonera con la imagen de aquellos años. Y otra vez Boca definiendo visitante. Sí, es cierto. En ese momento no era como hoy que está todo digitado, está todo sorteado. Ahí donde caías y el fixo seguía, ¿no? Si el de tu grupo iba abajo, por abajo del cuadro y definía de visitante. Lo lamento. Sí, es cierto. Bueno, veíamos el gol de Alex para Palmeiras. Alex, la figura de ese Palmeiras. Sí, bueno. Caía Antonio Barijo Faltaba el y agua. penal para Boca. Y empataba Guillermo Barros Esqueloto. Intentaba Boca ya en el segundo tiempo. Y esta, una muy buena definición de Pablo Junior para poner el 2-1 de Palmeiras. Al minuto, Riquelme hace un jugadón para que Barijo la empuje abajo del arco y ponga el 2-2. La televisión brasileña, que este corte de la televisión brasileña pone las jugadas polémicas a favor de Palmeiras, que está muy bien para tener otra imagen, y Barijo, que en esta jugada, que no se termina de ver en el compacto, es expulsado y por eso no puede ser tenido en cuenta para el partido de vuelta. Así que Boca, además de todos los problemas que tenía con la lesión de Guillermo Barros Esqueloto, que tiene un desgarro en este partido, Barijo se hace expulsar y Boca tenía que ir a Brasil con un 2-2 en la espalda a definir la clasificación para buscar la final con 0 delanteros. ¿Sí? Solamente estaba El Chelo. solamente estaba el Chelo y bueno, ahora vamos a ver el equipo que arma Bianchi para ese partido, ¿no? Porque un partido trascendental, dicen algunos, y yo coincido, que es el mejor partido de la historia de Riquelme en Boca. A ver, hablamos de un jugador que jugó infinidad de partidos y, no sé, muchísimos años. Decir que este Que ha tiene sido el mejor, más de 300 partidos en Boca. sí, 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 por eso digo, pero por ahí suena duro sentenciarlo de esa manera, sobre todo cuando uno recuerda, bueno, imágenes como contra el Madrid o como el Bayern Múnich o decir El gremio. cuando volvió en el 2007, pero este partido de Riquelme les puedo asegurar, sobre todo cuando uno pone el contexto arriba de la mesa, creo que es de lo mejor de la historia. Decíamos antes, la falta de delanteros, porque no estaba Barros Esqueloto, no estaba el Chelo, no estaba Barijo. Boca jugaba con Riquelme y adelante iba a jugar como delantero el riojano Gaitán, el chueco, que no era un delantero, sino que era más un media punta o un interior, y Chaco Jiménez, que tampoco era 9, era un delantero por afuera que después terminó su carrera jugando como un volante por una de las bandas, ¿no? Sí, sí, sí. Para que Su pensemos hijo es cómo el Boca 9. encaraba ese partido. Claro. El hijo de Chaco Jiménez es Eh, el 9, que es Santiago sí, Jiménez, el actual delantero de la exacto. selección mexicana, que jugó en el PSV, en el Milan. Él es el 9. Chaco Jiménez no era 9. Tal cual. El Chelo estaba en el banco, tiene minutos en el segundo tiempo, venía recuperándose de una lesión, pero bueno, un Boca con muchas bajas, un Sebastián Bataglia que también estaba volviendo a poco después de aquella brutal lesión, también tiene minutos sobre el final, pero cuando miramos la formación de Boca para ir de arranque en Brasil, en el Parque Antártica contra Palmeiras, Boca jugó con Córdoba, Ibarra, Bermúdez, hasta ahí todo bien. Burdizo, que era un juvenil, pero ya venía teniendo minutos en primera. Aníbal Matellán como lateral izquierdo, casi jugando toda la copa en ese lugar, porque el suplente era Clemente Rodríguez, era, bueno, un joven Juvenil. inexperto sin partidos casi en primera división. Después en el medio, Serna, el Chavo Pinto y Traverso, decíamos que Traverso y Serna casi que jugaban siempre, y el tercer lugar de ese mediocampo iba alternándose entre el Chavo Pinto, Julio Marchán lo nombraba Nacho, Villarreal, como otro de los que podía jugar en ese lugar, Riquelme, Gaitán y Chaco Jiménez. Bueno, nada, difícil partido, un pronóstico complicado y recordar que enfrente había figuras, bueno, como Alex, como Fabio Junior, como el Chiqui Arce, Marcos el arquero, bueno, nombres muy conocidos de aquel momento. Y decir, Nacho, importante, este es el famoso partido de la polémica, porque los jugadores de Boca reclamaban unos premios atrasados y Orlando Salvestrini, el tesorero del club, los manda al psicólogo, ¿sí? Y los jugadores de Boca estaban no con la venada en el ojo. Si iban a salir a ganar, bueno, ahora salieron a ganar
10 veces peor y creo que es un punto de inflexión en el ciclo de Bianchi. Creo que termina con la salida de Bianchi a final de año porque hay muchos de los referentes que se tienen que ir después de esta serie. Porque, bueno, vamos a ver primero lo que fue la imagen del partido y después vamos a comentar algunas cosas que creo que no tenemos imagen, pero sí recordamos muy fielmente de aquellos años atrás. Vamos a ver lo que fue el partido de vuelta entre Palmeiras y Boca, esta vez en territorio brasileño. Bueno, una fiesta armada por todo el Verdao, creyéndose, bueno, de vuelta en Japón, como decían ahí, ¿no? Y una de las primeras del partido, la pelota se chocan los defensores, le queda a Chaco Jiménez, le pega al Chaco, rebote raro de Marcos, y Rarísimo. Gaitán pone el 1-0 para Boca, bueno, rompiendo el banco, el banco de suplentes. Rompiendo el banco de suplentes. Otra vez Román para Chaco, que se pierde la chance de ampliar. Y acá, bueno, uno de los mejores goles de la historia de Riquelme en Boca. Nada, maravilloso lo que hace, realmente. Y el topollillo para dedicárselo a toda la dirigencia, incluido el presidente Mauricio Macri. Decir que hay una gran cantidad de chicos en Brasil que tienen la edad de estos partidos, que se llaman Riquelme o Riquelmi, ¿no? Sí, Y es en honor a estas actuaciones. Tuvimos a un periodista, un colega amigo, Fernando Martiño, que nos contaba un poco, ¿no? Que era, bueno, una gran admiración la que tienen en Brasil por Román, sobre todo por esta época. Descuento para el Palmeiras, todavía en el primer tiempo, gol de Pablo Junior, minuto 37, y ya en el segundo tiempo, bueno, vemos esto, una agresión al juez de línea, eh, que era para que, bueno, ya no se juegue nunca más ahí. Y miren cómo se jugaba, ¿no? El nivel el nivel de patadas que volaban en aquellos años en Copa Libertadores. Boca intentaba tenerla con Riquelme y dependía pura y exclusivamente de la magia de Román cuando combinaba un poco con el riojano Gaitán, que era el otro que podía intentar algo, acá sirviendo mal en el último pase, pero siendo la figura de Boca, un pelotazo de Negro Ibarra que pega en el palo, Bianchi que se peinaba desde el palco porque no podía estar en el banco de los suplentes, tiro libre que detiene Marcos de manera brillante, y ya Boca que sobre el final del partido iba a terminar intentando defenderse de la manera más loca que te pueden hacer un gol, se lo termina haciendo Bermúdez mismo con una pelota que rebota en su cadera y le da el 2-2 a Palmeiras, patadón de Matellán, que se va lindas corriendo Matellán caricias, como para, lindas caricias. se va corriendo Matellán como para evitar lo inevitable. Córdoba que ataja a Alex, Riquelme que convierte López para Palmeiras, Cristian Traverso que la tira, bueno, vaya a saber uno a dónde, y estaba todo igualado. Córdoba le ataja a Basilio, Una masita. sí, tal cual, Basilio que pierde el temple para esto, el Chelo que había entrado recién, pone un penal importantísimo para poner a Boca por arriba. Muñoz, Ercuquiayo de Muñoz, a Lomarenca para en un momento complicado poner el 2-2. Un especialista de esta época, Jorge Bermúdez, pone a Boca por encima otra vez. Y ahora quedaba todo en los pies de Arce, que, bueno, estrella la pelota con el travesaño y Córdoba sale festejando porque Boca nuevamente va a defender su título en la final. Boca clasifica y va a jugar la final de la Copa Libertadores de América. Otra vez, segunda vez en 2 años, dando un batacazo realmente. Esta vez Boca sí que era punto en Brasil. Nadie pensaba, más allá de que Boca tenía chapa, nadie pensaba que Boca pasaba esta serie por todo el contexto que habíamos hablado, del que habíamos hablado, de todas las ausencias de jerarquía y después la gran pelea que había con la dirigencia. Después de este triunfo, bueno, los jugadores se pintan remeras, haciendo alusión a Orlando Salvestrini, a la parte de la comisión directiva, piden a los periodistas de aquel momento que cubrían a Boca que pasen con las cámaras
hablan y tienen declaraciones fuertes y sabían que eso les iba a costar claramente salir del club una vez que todo terminara. Por supuesto, el presidente Macri y aquella comisión directiva que es la más exitosa de la historia del club, recogió el guante, en el momento dijeron no pasó nada, Salvestrini renunció y se fue a su casa, como listo, ya está, el objetivo es deportivo y había que ganar, pero claramente no podía seguir adelante el club sin una sanción con esa mentalidad de esos dirigentes, que justamente venían para evitar un Boca donde, bueno, se hablara más en los medios de otra cosa que no fuera deportiva. Bueno, estaba claro que Bermúdez, Serna y mucho más de los caudillos de aquella época iban a tener una salida rápida. Terminó siendo de esa forma, pero antes estaba la final. Así es, una final que, así como bien dijiste, Boca venía de punta en la semifinal, Boca de la final estaba de recontrabanca ya antes de saber el rival, ¿no? Porque Sí, al día siguiente de jugar con Palmeiras se definía el otro finalista que era entre Cruz Azul o Rosario Central. Cualquiera de los que haya sido hubiese sido completamente punto en la final. Cruz Azul había ganado 2-0 en México y se enfrentaba al Central del Patón Bausa en Rosario. Central eh, estuvo en ventaja un par de veces, se llegó a poner 3-2, inclusive a un gol de los penales. Sobre el final, creo que minuto 94, 95, el Cruz Azul termina empatando y llevándose, definiendo la serie, pero sí, palo a palo, podría haber sido para cualquiera, la termina ganando el Cruz Azul, que venía de eliminar a River, también comiéndoselo en México, ganándole 3-0, sí, con empatando un en Argentina baile. primero, sí, empatando en Argentina primero y luego bailándolo en México con un 3-0 terrible. Y ahora eliminando Central, bueno, Cruz Azul llegaba a la final con Boca, y Boca era el candidatazo. Y se Tal cual. definía en Buenos Aires, por obligación Sí, eso. tal cual. Bueno, decíamos, era una rareza, primero que llegó un equipo de otra confederación a la final de Conmebol, en este caso un equipo con CONCACAF llegando a la final, y había un par de cuestiones que después fueron cambiando, pero que en ese momento eran así. La final sí o sí tenía que ser en tierra de equipo afiliado a la Conmebol, por eso se jugaba sí o sí en Buenos Aires cuando una vez que Cruz Azul accedió a la final. Y después, aunque Cruz Azul hubiese sido campeón, Boca iba a representar a Conmebol en el partido intercontinental, ¿sí? Porque Cruz Azul no podía jugar representando a una confederación de la que no pertenecía. Una cosa increíble. O sea, ¿para qué invitas un equipo que si va a salir campeón después no puede seguir jugando? Una cosa, bueno, Sí, muy, rarísima, muy raro. bien, bien de aquellos años, pero así estaba establecido en la previa. Nadie pensaba que Cruz Azul era un rival que se podía llevar puesto a Boca y cuando veamos imágenes del partido de ida nos va a quedar claro por qué todo el mundo confirmó esa teoría después del primer partido. Todos dijeron, ya está, listo, esto está terminado. Vamos a ver imágenes del partido en México, del partido en el Estadio Azteca el 20 de junio de 2001 entre Cruz Azul y Boca. Que Boca seguía Boca con con los mismos problemas camiseta, físicos sí, todo. de antes, porque pensaba que había pasado una semana nada más. Sí, sí, tal cual. Seguía con el mismo equipo que nombramos antes. Bueno, prácticamente los mismos 11 jugaban este partido. De hecho, Boca pide un permiso especial para que Nico Burdizo se sume tarde al sub-20 para que pueda jugar el titular este partido, esta primera final. Boca, como lo vemos, con camiseta alternativa, con la camiseta amarilla. El Conejo Pérez, Oscar Pérez para eh, tapar la pelota en el arco mexicano, Matute Morales, que era una de las figuras también de este equipo de Cruz Azul, Ahí el está, mencionado Saturnino. Saturnino en un mano a mano con Oscar Córdoba. El Conejo Pérez que atajó en 2010, ¿no? Todavía era el Puede arquero de ser. México. Sí, creo que sí. Increíble. ¿Era él o Y Osvaldo Sánchez? El Chelo, el Chelo que ingresaba desde el banco con un desgarro de 10 días, no importa, lo tiraron acá en Chival el Chelo y nada, vamos a ver lo importante que terminó siendo. Si no me equivoco, es Ibarra, el que agarra la pelota acá. Abre para el Chelo. Y el Chelo, nada, la pone pegada al palo. Pone un gol importantísimo para Boca, que le daba la ventaja cuando faltaban menos de 10. Faltaban creo que 10, 11 minutos. Eh, Boca se ponía por encima en el Estadio Azteca en la primera final de esta Copa Libertadores 2001 con un gol de otro partido, un partido que era para terminarlo 0-0, donde Boca no había sufrido, pero tampoco había merecido llevarse los 3 puntos. Había
bancado más de la cuenta, más de lo que uno creía que podía hacer este equipo. Y en la segunda jugada letal para el gol, Ibarra termina así, con la pelota al lado del palo, un gol que hubiese sentenciado realmente esta serie y hubiese dejado casi para los libros la final de vuelta. Matute Morales tuvo, bueno, creo que la última y la más clara para Cruz Azul, Córdoba que la mandaba al córner, y terminaba el partido una victoria importantísima de Boca para quedarse con los 3 puntos, para quedarse con lo que fue esta primer final. Y ahí sí, como decía Nacho, Boca con una localidad muy fuerte, definía la Copa Libertadores de local, todo armado para la fiesta en la Bombonera. Nadie, y les puedo asegurar que nadie podía pensar jamás que Cruz Azul iba a jugar el partido que jugó en cancha de Boca. Porque Sin duda. es para sacarse el sombrero el partido que hizo Cruz Azul en cancha de Boca. Realmente, nada, Boca estuvo completamente sorprendido. Boca pensó que inventó a alguien en una fiesta para decirle vení y sacate la foto con nosotros porque levantamos la copa y te vas. Bueno, Cruz Azul dijo, para nada. Perdido por perdido, vino, hizo un partidazo y casi sorprende a todo el continente. Sí, Cruz Azul que venía de empatar en el Monumental y de empatar en Rosario, pero nadie le daba ni una posibilidad en la Bombonera, habiendo perdido el partido de ida en México, era, como decimos, era invitarlo a la fiesta. Yo recuerdo muchísimo ya, no solamente pensar que Boca ya era campeón, sino hablar con amigos de Boca que te decían, ya está, no hay chance que esto se nos escape, es ver por cuánto ganamos, o si les hacemos 2 goles, aflojamos, nos van a pedir que aflojen. Bueno, era ver cuántos goles iba a hacer Boca, nadie pensó. Además, el Cruz Azul se había mostrado como un equipo bastante pobre, ¿no? En el partido de ida, sacando las individualidades, como bien dijiste, Matute Morales, o como mencionamos antes, de Palencia y Cardoso, que eran los mejores delanteros del fútbol mexicano, no habían jugado como tal. Boca, como dijiste vos, lo termina ganando un partido que no había sufrido y casi termina ganándolo 2-0 con la jugada, con la patriada de Ibarra al final. Nadie imaginaba que el Cruz Azul podía hacer algo en la bombonera, además viendo, como decís vos también, Dani, la fortaleza que era la bombonera en ese momento para Boca. Sí, Boca perdía a lo sumo un partido por año. Recuerdo un partido que es un poco anterior a esta época, pero tiene que ver. Boca pierde un partido con Gimnasia de Jujuy en el año 2000, 1-0, una rareza total. Gimnasia había recibido 8 goles de River y esa misma semana le gana 1-0 a Boca, un Boca que había puesto todos suplentes para guardarlos para la Copa Libertadores anterior. Y claro, la gente en ninguna época de la vida se banca a perder. Esto no es una cosa nueva. Y cuando salíamos, ¿viste? Nadie se atrevía a decir nada porque estaba en una época muy ganadora del club. Nadie se atrevía a cuestionar al entrenador o alguna decisión polémica, ¿no? Como, qué sé yo, que no hubiera nadie para jugar ese partido, había pocos titulares. Y en un momento uno se atrevió a alzar la voz, me acuerdo saliendo de la cancha, yo era muy chico, tenía hace 13 años, creo, 13, 14 años, y uno le dijo, perdemos un partido por año, es hoy, ya está, listo. A ver, y era una cosa, y era bastante así, Boca no perdía más de un partido por año en aquella época, digámoslo, a River le costaba más lo internacional, a nivel local también perdía un partido por año. Sí, sí. De los 19, 20 que jugaba el fútbol local, River tampoco perdía demasiado. Bueno, eran localidades muy fuertes, Boca encima lo revalidaba a nivel internacional en Copa Libertadores, nadie pensaba que la cosa iba a terminar de otra forma que con un triunfo de Boca, pero vamos a ver imágenes de aquel partido del 28 de junio de 2001 en la Bombonera, final de Copa Libertadores, y Boca recibía a Cruz Azul con la ventaja de el 1-0. Las boquitas recibiendo al club, eh, todas las Sí, sí, banderas todo listo para la fiesta, un Cruz Azul que vamos a y ver que la al copa, final en ¿no? esta Copa jugó 3 partidos en Argentina, ganó uno y empató 2. Tal cual. Cuando empezamos a ver las imágenes, vemos que a Boca era Riquelme dependiente como ningún equipo en la vida dependió tanto de un jugador como Boca de este Riquelme. No, no, era una dependencia absoluta. Eh, Hubo que suspenderlo ahí un momento. Martín Palermo como espectador, gases lacrimógenos que hacían suspender por un momento el partido, gases que venían de afuera por la gente que no había podido entrar. Primera tapada de Córdoba, como anunciando que la cosa no iba a estar tan fácil. Corner para Cruz Azul, seguido por el Negro Ibarra. Pelotazo en el palo, creo que fue del chileno Galames. Bueno,
se ve mucha acción del equipo blanco, ¿no? De la máquina cementera, que pone un poco de manifiesto lo que pasó en la cancha ese día. Boca con alguna clara en pelota parada. eh, y acá pasó lo que nadie creía que iba a pasar. Pelota muerta en el área, tiran el centro atrás y Francisco Paco Palencia pone el pie para que la pelota le rebote y entre. Y ahí los 500 mexicanos que había enloquecieron porque no podían creer ni ellos Ni que ellos lo estaban podían empatando creer, la ni serie. ellos podían creer esto. Además habían tenido varias Una. chances, como bien decís, el Cruz Azul había Sí, sido claro sí. dominador del partido, Boca se lo notaba como un manojo de nervios, que era raro en un equipo de Bianchi ver un equipo con nervios. Generalmente se destacaba por eso, con la tranquilidad de jugar en cualquier cancha igual, y hoy fue realmente la excepción, hoy, ese día fue realmente la excepción. Tal cual. Sí, sí, sí. Tuvo momentos Boca donde hasta podría haber perdido solo el partido. Este momento es letal, ¿no? Un tiro en el palo cuando el partido la serie estaba empatada. eh, y creo que nada, Boca no tiene tantas claras. Hay una sola que recuerdo que la cancha se vino abajo, que es una entre traverso y creo que es esta que está acá. Sí, esta es. La pelota en el travesaño, no, es la siguiente. La pelota en el travesaño y después de Bermúdez se lo pierde. Bueno, pero nada, era yendo más a lo corajudo que otra cosa. Esta es la jugada que digo. Pelota que Riquelme pica, la saca Pérez y Bermúdez después Uf, revienta el travesaño. No creo que es Traverso el que revienta el travesaño, pero bueno, nada, una rareza. Y Boca iba a los empujones, futbolísticamente no tenía muchas respuestas ya. Eh, pero bueno, cuando y tenés una física localidad tampoco. así, no, tampoco es cierto, pero cuando tenés una localidad así, la gente en Argentina eh, empuja, la bombonera y tenía más, sobre todo en esa época, tenía más una mística copera que se hacía sentir en esta serie. Terminan los 90, Boca arma la fiesta antes, como para decir estoy tranquilo antes de la definición, pero no estaba tranquilo nadie, se lo puedo garantizar. Riquelme para el 1-0, empata Paco Palencia, Serna pone el 2-1. El chileno Pablo Galdames iba a tener el remate contenido por Oscar Córdoba. Festejaba a Chicho Serna. El Chelo, una vez más Un convirtiendo misil. desde los 12 pasos. Juan Alberto Hernández, José Alberto Hernández, erra para Cruz Azul y la cosa estaba 3-1. Y todo el mundo dijo Bermúdez como el año pasado. Y Bermúdez reventó el travesaño y la pelota llegó hasta la mitad de la cancha, más o menos. Y les puedo asegurar que Bermúdez levantó la copa amargado por esto. Erra Julio César Piñeiro y Boca era bicampeón de América, 2 veces campeón por segundo año consecutivo en un título, bueno, que como hemos desarrollado y hemos demostrado, poco tuvo que ver con el del año anterior, no tuvo mucho contacto con lo que fue este ciclo donde Boca apilaba a los rivales futbolísticamente. En este caso la respuesta fue más desde otro lugar, ¿no? Más desde el carácter, más desde las formas de un equipo que era muy fuerte de la cabeza, que terminó parando con eso toda la respuesta futbolística que le faltó, porque claramente las bajas futbolísticas, o sea, las bajas de los jugadores que se terminaron yendo, las lesiones y las bajas por lesión de los jugadores que le faltaron en momentos puntuales de la Copa, y después el hecho de nunca terminar de armar un 11 del todo completo, hizo que, bueno, llegara a los empujones y le da un título, le da una más épica, más grande a este título que quizás a otros, sobre todo por el hecho de que se veía muy complicado que Boca pudiera repetir y que cualquiera pudiera repetir una serie de Copa Libertadores ganando 2 años seguidos jugando los 14 partidos, ¿no? Bueno, de hecho, Sí, pasó mucho tiempo hasta que lo volvieron a hacer. sí, muchísimo, muchísimo, casi 20 años. Y lo que vemos también es la influencia que puede tener un arquero como Córdoba cuando ya tenés la fama de ataja penales. Eso leí hace mucho tiempo que eso influenciaba un montón en cómo pateaba el jugador, encuestas hechas, análisis hechos, no solamente por psicólogos deportivos, sino por otros especialistas, de que analizando los pateadores, de que decían que el arquero que está enfrente cambia un montón. Nosotros vimos el año pasado, a la Copa Libertadores pasada, Córdoba atajó todos casi. En esta Copa no atajó tanto. Hubo 3 de los 5 penales que erran contra Boca, 3 no las toca Córdoba. Claro. Entonces acá se habla, acá para mí influye mucho el tema de tener enfrente a Córdoba y decir, este tipo ataja Bueno, penales, tengo que ubicarla justo, lo que termina generando el fallo. Eh, yo creo que pasó mucho con Chiquito Romero en la Copa con que Boca Chiquito Romero en el llega a la 23 pasa lo final. mismo.
Sí, sí, en un momento, bueno, ya era el sí campeador, lo paraban ahí y las pelotas iban solas afuera. Claro, Más allá de que el tipo sea un especialista y tenga muchos penales atajados, bárbaro. Potenció su leyenda, potenció el rendimiento. Me parece que obvio. esto que decís es fundamental, Nacho. El jugador piensa tanto en cómo la tengo que colocar, dónde la tengo que poner y la apuntás al ángulo, se termina yendo 2 centímetros arriba y decís, este burro la tiró a cualquier lado. Claro, Bueno, claro. a veces no es tan directo el fútbol, no es tan así, pero es muy buena la mención de lo que acabamos de ver, porque nada, forma parte un poco de lo que es la leyenda del campeón. Uno hay que animarse a ganarle al campeón, no es para Sí. cualquiera. Por eso cuando uno ve en cualquier tipo de competencia, sobre todo competencias de copa, que el campeón del año anterior se pone adelante, el que le gana, bueno, tiene un mérito total porque además de ser mejor, tenés que animarte a ganarle. Aunque Bueno, parezca una pavada, mucho aunque de lo parezca que lo se le mismo. criticó a Simeone ahora con el Real Madrid, que lo tuvo para liquidarlo y no se animó, fueron a penales y lo perdió. Eh, digamos, el Madrid, bueno, no solamente es el último, era el último campeón de Champions, sino que es el máximo ganador por lejos de la competición, ¿no? Tiene 15, el que lo sigue tiene 7 u 8, no me acuerdo si tiene 7 u 8 el Milan, creo que tiene 7, perdón, Sí. Siete. sí, 7, 7 tiene el Milan, Siete. está a 8 del Madrid, con lo cual tenías la oportunidad histórica, jugabas de local, tenías para liquidarlo al Madrid, un Madrid que no estaba en su mejor momento futbolístico, no te animaste a ganarlo y lo terminás perdiendo por penales, condiciones polémicas del VAR, todo lo que vos quieras, pero al campeón lo tenés que derribar. Y volviendo a los penales, ¿no? También pasa con el Diego Martínez. Hoy en día, cuando le van a patear un penal, ya sea en la Premier League o en Argentina, que tener ese tipo enfrente te hace pensar 5 veces a dónde vas a patear, cómo vas a patear. Mal. Uno que juega fútbol, que ha jugado fútbol amateur y todo, uno, primero al arquero enfrente muy pocas veces lo conoces. Y lo que siempre decís es, bueno, cuando elegís un lado, yo por ejemplo, si sé que hay una decisión por penales al día siguiente, yo ya sé el día anterior dónde voy a patear y nada me va a hacer cambiar de opinión. Ahora, si enfrente tuviese un tipo que sé que ataja penales, yo creo que hasta el momento que no empezó a tomar carrera no sabría dónde pegarle, porque digo, este sabe atajar, mirá si hago la de siempre, si tal cosa, si hago otra, y si justo cambio y por cambiar le pego mal y la tiro afuera, todo eso juega en la cabeza. Imagínense, si a uno le pasa siendo un 4 de copa que paga por jugar, imagínate a los que les pagan por jugar y los que tal vez están pendientes de un premio de miles de dólares a la hora de patear un penal. Nada, todo eso influye Sí, mucho y creo que también les influyó Cruz Azul, metió el primero, que Córdoba se tiró bien, o sea, lo tuvo que poner muy esquinado Palencia, y después cerraron los otros tres. Y después en Brasil también, de los 5 que patearon, erraron tres. Eh, nada, o sea, son 6 penales cerrados en los cuales Córdoba creo que atajó 2 o 3 nada más. Los otros fueron directamente afuera o al palo. Eh, no, una influencia muy grande la de Córdoba, bueno, y un Boca que se alzaba con su segunda Libertadores seguida, lo que le daba el derecho de jugar, el derecho ya lo tenía por haber llegado a la final contra el equipo mexicano, pero le daba el real derecho de defender su título también intercontinental ante el Bayern Múnich. Un Bayern Múnich que, que venía de ganar la Champions luego de la gran decepción que habían sufrido apenas 2 años atrás con el Manchester United, donde habían perdido una final insólita, que es la final a día de hoy de, todavía más insólita de la Champions League, que la sí, ganaban hasta sí. el minuto 90 y la perdieron 2-1 en el minuto 92, De las con mejores de un la gol historia, ¿no? de las mejores de la historia, si no sos del Bayern, obviamente. Si sos del United o de cualquiera que no sea el Bayern Munich, debe ser la mejor de la historia, porque hasta el minuto 89 lo ganaba el United, en el minuto 92 lo ganaba el Bayern, en el minuto 92 lo ganó el United, y también lo que tiene ese como contexto histórico de que es realmente el puntapié de la carrera de Ferguson, que hasta hace un año lo querían echar a patadas del Manchester United, y a partir de ahí se transformó en Sir Alex Ferguson. Sí, ¿sabes qué recuerdo siempre de esa final? Que cuando hace el gol del empate, Manchester United, Michael estaba en el área, Sí, sí, buscando un gol desesperado. O sea, imagínate el contexto, ¿no? Y nada, un córner después termina llevándose la copa. Es el fútbol, ¿no? Por algo está maravilloso. así es. Pero nada, una Champions que todavía se jugaba entre semana a la tarde nuestra, la final, y nada, había que hacerse la rata del colegio o del laburo para verla, y nada, había un poco más de logística, y digámoslo, Nacho, no se le prestaba tanta atención. Tenía como un público más especializado Sí, el fútbol europeo de aquel momento. No lo miraba todo el mundo, no lo consumía todo el mundo. No había un gran conocimiento de los rivales o de qué tan poderoso era tal equipo. Yo recuerdo que a este equipo de Bayern lo había seguido mucho, lo había visto mucho, sobre todo en la Champions anterior.
y llegó con muchísimas bajas, con muchísimos cambios.